Hola a todos, soy Sergio Morales, director general del Instituto Mexicano Terapia de Esquemas, y estamos aquí en un nuevo episodio de Hablando de Esquemas con. Hoy tengo el gran placer de tener aquí a Diana Méndez, con la cual vamos a platicar sobre la terapia de esquemas grupal. Entonces, pues, bienvenida Dianita, muchas gracias por venir aquí. Hola Sergio, muchas gracias por invitarme y pues aquí estamos. Perfecto, muchas gracias Diana. Generalmente esta pregunta la hacemos al final, más quiero aprovechar porque en mayo vamos a arrancar con el programa de certificación en terapia de esquemas y me gustaría aprovechar, Dianita, preguntarte ¿qué ha cambiado o cómo ha sido tu perspectiva de ahorita estar estudiando con nosotros este programa de certificación? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Ha sido muy enriquecedora. La verdad es que no solamente vas a aprender pues para aplicarlo con los pacientes, creo que también el hecho de aplicar las técnicas con uno mismo, que es lo que se hace mucho en los ejercicios, pues es como de, o sea, ya estás consciente y aparte es grato saber lo que el paciente va a experimentar, ¿sabes? Okay. Porque muchas veces, pues a veces en algunas otras corrientes es como de, pues sí, aplica esto, pero ni siquiera sabes si va a tener como un resultado. Y aquí es como de, o sea, tú ya sabes el resultado porque ya lo estás experimentando contigo mismo. Carne propia, muy bien. ¿Y cuáles ventajas serían a lo mejor, comparándolo con algún otro tipo de cursos, con algunas otras experiencias, que ha sido como esas cosas gratas o placenteras de este programa, Dianita? Creo que una que yo puedo destacar mucho es el contacto con el paciente, ¿sabes? Es el conectar, el que aquí le llamamos reparentalizar al paciente. Así es. Es como de muy grato porque en otros es como de, sí, bueno, la distancia y hasta muchos ponen una mesa en medio, ¿no? Sí. Y aquí justamente es una barrera. Y en este enfoque es como de, pues, la conexión es importante. Totalmente, muchas gracias, Dianita. Entonces, pues quería aprovechar justamente esta introducción para compartirles. Entonces, cualquier persona que esté interesada en nuestro programa de certificación, pues puede escribirnos. Y también aprovecho para compartir que estamos aquí en un espacio muy bonito, como pueden verlo. Si están interesados o interesadas en contratar este espacio, en reservar este espacio, ahí vamos a poner en la descripción toda la información, aquí en Reprogramando TV. Es un espacio bastante grato, bastante cómodo para poder hacer este tipo de espacios. Y entonces, para no seguir esperando, vamos a arrancar con este tema de la intervención de terapia grupal aplicada desde la terapia de esquemas, ¿no? Entonces, quise invitar a Dianita porque he tenido el gran placer de poder trabajar con ella. Ella ha estado varias sesiones, bastante tiempito, acompañándome en el trabajo que hacemos con pacientes generalmente con problemas de adicción y también con los familiares de estos pacientes, ¿no? Entonces, sí quería que tuviéramos otra perspectiva diferente, pues porque si yo les comento, pues podría hablar cosas maravillosas de este modelo aplicado con estos pacientes, pero quiero que pudiéramos tener esta segunda opinión, muy importante, ¿no? Entonces, Dianita, ¿cómo ha sido esta experiencia? Por ejemplo, justamente desde que iniciaste a estar como coterapeuta, en este apoyo que has hecho, ¿cómo ha sido tu experiencia con el trabajo con grupos? Ay, ¿qué crees? Que justamente en estos días, ya voy a hacer 2 años, wow, que llegué aquí al centro. Sí, justo. Entonces, creo que en verdad a veces me pasa mucho, ¿no? Con los pacientes cuando llegan y lo primero que quieren es como de, pues quiero mi terapia individual. Pero creo que conforme va pasando el tiempo y comienzan ellos a formar parte de un grupo, sí, ellos mismos se dan cuenta de lo enriquecedor que es el grupo. Y creo que ha sido muy padre estar como en varios grupos porque, como sabemos, pues cada grupo tiene un objetivo diferente. Sí. Y con cada uno se ven diferentes temas. Okay. Entonces ha sido como muy enriquecedor y justamente desde esquemas podemos ver cómo se activan los modos, cómo de alguna manera las personas que conforman el grupo permiten su avance personal. Es como que pareciera que hay un objetivo grupal y todos trabajan en, pero a la vez cada uno tiene sus propios objetivos personales. Okay.
Muy bien, Dianita, muchas gracias. Y bueno, compartiéndoles también un poquito, nuestros grupos generalmente trabajamos en grupos abiertos por las necesidades de la comunidad, pues realmente no podemos o es muy complicado de repente hacer un grupo estructurado y cerrarlo y no permitir que entren nuevos integrantes. El que sean estos grupos abiertos. También, Dianita, no sé si tú como coterapeuta, como apoyo, ¿qué ventajas y desventajas logras ver de que el grupo no sea cerrado o estructurado? Como idealmente nuestro modelo de terapia de esquemas pues es, ¿no? O sea, ellos tratan de que sea un grupo estructurado, cierto número de sesiones, que ese grupo genere esa sensación como de familia, pero pues también a pesar de que queremos hacer lo mismo con los grupos abiertos, ¿cómo ha sido esta experiencia, Dianita, de que llegan nuevos? De repente se van unos, me gustaría escucharte cómo lo ves desde tu punto de vista. Fíjate que al inicio sí me causó un poquito de conflicto, porque pues durante mi formación de la licenciatura en la materia de intervención de grupos, pues era como de, no, pues el grupo tiene que ser cerrado, las personas tienen que tener cierta característica, pues para que se cubran los objetivos, ¿no? Y cuando llego aquí a centros fue como que, pues no, hay adolescentes, hay adultos, o sea, hay papás, etcétera. Entonces sí fue como de, pues, ¿qué está pasando? Pero después me di cuenta que eso hace de alguna manera que las personas entren en confianza. Entonces esa es como una ventaja, a no ser tan estructurado el grupo, las personas, y sobre todo con los nuevos, porque me ha tocado también estar del otro lado de ser paciente en un grupo, ya había tenido la experiencia antes, y entonces cuando llegas, pues eres como ese ratoncito, ¿no? Que llegas todo así como intimidado, y al ver a tus compañeros que ya van, pues ya llevan un proceso ya de más tiempo, los ves cómo se desenvuelven y es como de, ok, y entonces comienzas a fluir. Creo que esa es una ventaja. Okay. Y ahí va otra parte, una desventaja que yo encuentro un poquito, es cuando alguno de los pacientes tiene una inestabilidad emocional, ¿no? Es decir, si llega, y creo que va a venir un ejemplo, ¿no? Supongamos que ya llevaba una paciente ya mucho tiempo, ya lleva muchos avances, y llega un paciente nuevo, y viene pues con depresión o ansiedad o con un problema de adicciones, y ve a una persona tan mejorada, a lo mejor puede ser como de, ay no, pues es que entonces yo ya no tengo sentido. Entonces ahí yo creo que se podría hacer una desventaja. Okay. Sin embargo, considero que ahí es muy importante nuestro papel como terapeutas. Claro. Porque somos quienes, o sea, dejamos que el grupo se desenvuelva, pero también estamos ahí por si vemos que se puede ir, ¿no? Sí, claro. Sí, esto es bien importante, Dianita. Como dices, muchos pacientes que llegan de primera vez, pues pueden de repente sentirse intimidados porque hay unos más experimentados, pero como mencionas también, la contraparte o el otro lado de la moneda es que es bonito cuando los pacientes más avanzados, ¿no? Diríamos como que tienen más tiempo en el grupo, terminan siendo personas o adultos sanos, ¿no? Que promueven el apego al tratamiento, a mí me encanta como dicen, bueno, yo llevo tanto tiempo y al principio llegué igual y venía muy resistente o no quería participar, ahora me siento más cómodo, más cómoda, ¿no? Entonces es bastante grato. Pacientes que ya tienen mayor tiempo en la terapia pueden ser motivadores, ¿no? De cambio, eso es lo que me gusta bastante. Y también, además de estas desventajas, ¿qué sería como el aprendizaje como más significativo que ves a lo mejor en los pacientes, Dianita? No, me refiero como a cuando trabajamos las estrategias o el simple hecho de cómo nos relacionamos. ¿Cómo es ese proceso como de realmente que la terapia podemos decir está funcionando? Desde tu perspectiva, como desde tu punto de vista. Creo que justamente tiene que ver como con la comunicación en todos los aspectos. Cuando el paciente ya puede hablar y puede ser el que pase, ¿no? De yo quiero hoy empezar, yo quiero compartir. Y creo que algo muy importante es también cuando empiezan a relacionarse entre ellos. Por ejemplo, yo estoy muy sorprendida y muy alegre de estos pacientes, de este grupo de preliberados. Ajá. Cómo ha habido este avance de cómo se desenvuelven ya en el grupo, cómo entre ellos ya hay cierto contacto, o sea, y
como decías tú, ¿no? Pareciera que a veces no trabajamos con ellos como de, a ver, cuéntame, ¿cómo te ha ido? O sea, claro. Por fuera pueden ser la gente como de ni siquiera eso es terapia, pero justamente creo que esas son las estrategias, ¿no? Que se utilizan como con estas personas que van porque tienen un papel legal y es como de, bueno, estoy viniendo porque es a la fuerza. Sí. Y si uno como terapeuta los quiere hacer hablar a la fuerza, pues no. Entonces desde aquí es como de, pues a ver, vamos a dejar que fluya, compárteme cómo se ha sentido, y ellos solitos se van abriendo. Sí, claro. Sí, claro, y contextualizando un poquito este grupo que menciona Diana, tenemos un grupo con personas que están condicionadas legalmente a asistir a la terapia. Y como explicas, Dianita, pues al estar obligados, pues muchas veces es una sensación como de, pues, ¿por qué tengo que hablar o por qué tengo que estar aquí? O vamos a darle el avión al psicólogo, a las psicólogas para que pues ya me den el papelito, ¿no? Y ver que realmente, como dices, se involucran, empiezan a comunicarse, empieza a haber una relación, realmente un vínculo, pues creo que es de las cosas más satisfactorias, ¿no? O sea, ahorita que lo dices me pongo a pensar y digo, wow, o sea, estas personas realmente no tendrían, diríamos, la obligación de hablar o de participar en ciertas estrategias, pero cuando se involucran o cuando llegan y que ellos solicitan incluso algún tipo de tema, hablar, ¿no? ¿Cómo puedo manejar mis emociones o cómo puedo lidiar con estas experiencias traumáticas de haber estado en una prisión. Todo eso creo que es de las cosas más gratas y bonitas que podemos encontrar ahorita me alegra, ¿no? De recordar, digo, qué importante, ¿no? Qué bonito. Y por ejemplo, Dianita, también, pues es muy frecuente escuchar y creo que a todos los terapeutas nos pasa, ¿no? De repente con los pacientes que trabajamos en sesiones individuales, ¿no? Y que vemos que en estos procesos tienen recaídas y pues también pasa lo mismo en el grupo. Tú notas y también desde tu punto de vista lo que alcanzas a ver, Dianita, por ejemplo, alguna diferencia de pacientes que solo están en terapia individual y pacientes que están en su proceso grupal y aparte en su sesión individual, ¿notas alguna diferencia? O sea, pues sí noto que hay más cambios, o son iguales, o depende. Yo me gustaría mucho, ahí sí, escuchar cómo observas tú desde tu punto de vista. Ok, yo creo que sí hay más cambios a favor del tratamiento del paciente cuando tiene ambos, el grupo y el espacio individual, ¿no? Porque muchas veces individualmente es como de pues recaí, o pasa, ¿no? Que el paciente recae y ya no quiere volver a asistir. Es como de no, me siento mal, fallé, hasta te fallé a ti como mi terapeuta, ya tenía yo un mes en abstinencia y volví a caer, ya no voy. Pero creo que cuando van a grupos y al escuchar como de no, compartir, ¿no? De recaí. Y al escuchar a tus compañeros de no, a mí me pasó eso, pero mira, vas a ver que vas a avanzar. Entonces, de alguna manera el grupo los sostiene. Sí. El grupo los acompaña. Entonces, pues sí, como que el grupo, ellos se sienten acompañados, ¿no? Claro. Y se sienten entendidos. Porque a veces, pues, la persona solita y puede estar aquí en su cabeza con sus modos, y uno le echa porras y el otro de que lo castiga, pero no es lo mismo que otras personas de lo compartan. Y otras personas que están pasando o han pasado la misma situación que tú. Okay. Esa es la diferencia que yo veo entre trabajar grupo e individual a trabajar solo individual. Muchas gracias, Anita. Sí, creo que es bien, y repito, me gusta mucho escuchar tus puntos de vista, Dianita, porque pues es una retroalimentación, ¿no? Y poder como explorar o ver esos factores, ¿no? Y creo que algo que ayuda mucho al grupo y que los mismos pacientes mencionan, ¿no? Es esa sensación de que no estoy solo, ¿no? Justo la semana pasada, no recuerdo qué paciente nos compartía, es que yo antes no me gustaba trabajar en grupo, pero ahora que escucho que yo no soy el único loco, ¿no? O sea, yo no soy el único que está mal, me permite motivarme y me permite que yo quiera seguir viniendo al grupo, ¿no? Eso no significa que solamente trabajemos en grupo, sino también buscamos, por tanta demanda que hay de tratamiento, el grupo funge como esta familia, ¿no? De contención, de apoyo en lo que voy teniendo mis sesiones individuales. Y yo también, o sea, yo sería el primero que dice, obviamente funciona más grupo e individual, pero qué bonito escuchar esta retro, Dianita, que tú también lo puedas percibir de la misma manera, ¿no? Y cómo
realmente los pacientes se van motivando, ¿no? Van cambiando, ¿no? Y también en este punto me gustaría también preguntarte, Dianita, nosotros tenemos en terapia de esquemas, le llamamos como la fase de conciencia de modos, que nos referimos a que el paciente, para los que no estén familiarizados con esquemas, tratamos de que el paciente identifique esos estados, ya sean estados cognitivos, ya sean estados emocionales, ya sean estados comportamentales, ¿no? Y desde la perspectiva que lo quieran ver, ¿no? A veces podemos decir, todo es comportamiento, ¿no? Pero desde esta perspectiva de modos, el paciente tiene que identificarlos, etiquetarlos para poder tener más control y sobre todo poner distancia emocional, ¿no? O sea, si yo soy una persona que me autocastigo, que me critico todo el tiempo, que a partir de las estrategias puedan poner más distancia a esos modos y poder sentirse, pues, tener una vida más significativa para ellos. En este sentido, Dianita, de conciencia de modos, igual con tus pacientes individuales y cuando ves las estrategias grupales, también qué pros o contras verías tú en el trabajo con grupos para que el paciente pueda ir entendiendo estos modos y estos procesos que son a veces muy abstractos, ¿no? Y son complicados, qué tan fácil los aprenden en el grupo, o tú dices, no, creo que una asesoría, una terapia individual puede ayudar más fácil a que entiendan estos conceptos. Fíjate que ahorita que me estabas preguntando, me llevaste hace 2 años cuando recién llegué aquí al centros, llegué al centros, ¿no? Yo veía a los pacientes, o sea, me acuerdo que las primeras consultas a las que yo entraba y que tú les preguntabas de que, ¿quién te está hablando? ¿Qué voz es esa? Yo escuchaba cómo los pacientes contestaban, yo decía, pues, pareciera que los pacientes ya saben de psicología y saben de terapia, y ahora que ya estoy teniendo la formación, es como de, pues claro, o sea, creo que no hay mejor experto que ellos propios en su vida. Y ahorita contestando ya tu pregunta así, creo que el hecho de llamarles, pues etiquetarles, ¿no? O sea, su modo crítico lo facilita. Y lo he visto en el grupo, sobre todo en el grupo de familiares, que son de las mamás con personas con alguna problemática de uso de sustancias, cuando escuchan a tal mamá, sobre todo las nuevas, porque llegan así en su modo rendido, en su modo de no, es que mi hijo, en su subyugación, ¿no? De que no, ¿qué puedo hacer? Traigo a mi chiquito de 40 años y pues ya no quiero que consuma. Y las compañeras que llevan más tiempo es como de, me doy cuenta que yo estaba ahí y ahora ya estoy en otro lado. Cuando ellas mismas comienzan a darse cuenta de sus modos de afrontamiento, es cuando te das cuenta como que justamente el grupo te permite, porque como lo mencionaba hace un momento, una persona te permite verte a ti, ¿no? Sí, claro. Lo que yo he notado es que sí se ven resultados con la técnica de imaginación. Aunque sea, porque muchos piensan, ¿no? Como de, es que debe ser un lugar controlado, pero pues en el centro ves que está el ruido de afuera. Sin embargo, creo que ya cuando llevan un tiempo los pacientes ya les facilita más. Quizá hay un poco de dificultad con los nuevos. Okay. Sobre todo cuando son personas con rasgos ansiosos. Sí, es claro. Como de, ay, no logro cerrar los ojos, ¿no? O no logro conectar. Sin embargo, creo que como son sesiones pues continuas y frecuentes, como que poco a poco se van permitiendo conectar. Ya una vez que se permiten conectar, creo que ya es cuando se empiezan a ver estos resultados de la técnica de imaginación. Ok, qué interesante, porque sí, yo de repente también compartiéndoles un poquito para los que no sepan este trabajo que hacemos con imaginación, pues son ejercicios que van enfocados mucho a trabajar el trauma, y inclusive en terapia individual a veces es complicado porque pues acceder a esos recuerdos dolorosos pues a veces hace que la gente pues evite, ¿no? Nosotros decimos usar este modo protector alejado, esta barrera que no quieren recordar las emociones relacionadas con la experiencia traumática, y en grupo es algo que, como bien dices, Dianita, ¿no? A lo mejor los que son ansiosos o los nuevos pacientes, pues de repente tienen más dificultad, ¿no? Y yo pues los practico, realizo estos ejercicios porque he visto, o al menos gran parte de pacientes dicen, bueno, es que sí me funcionan, me sentí mejor, o fue una experiencia dura, pero me ayudó bastante en mi vida cotidiana.
pero yo sí me quedo preguntándome a mí mismo, ¿no? O sea, como realmente estos pacientes están trabajando. A veces creo que también es parte de, ¿no? Que los pacientes dicen, ay, sí, imaginé y esto, y explican, pero es parte, creo que también decimos, ¿no? Del proceso, ¿no? A veces se necesita ir practicando y, como bien dicen, la práctica hacia el maestro, ¿no? Y otra dificultad que veo también, y a lo mejor podría enfocarme en esa pregunta de Anita, estos ejercicios fueron creados, ¿no? Para población principalmente en inglés, ¿no? En inglés tienen términos como el niño, ¿no? Child, y ya no hay problema, ¿no? Si es niño o niña. Y aquí en México, y ahorita con todo el movimiento de lenguaje inclusivo, etcétera, pues estar integrando tu niño, tu niña, integrar como más palabras, diríamos, en el ejercicio. También, qué tanto, a lo mejor tú desde tu experiencia, Anita, ayuda el integrar a los pacientes usando este lenguaje inclusivo, o si llega a obstaculizarlo, ¿no? De decir, oye, es que el niño, niña, respira, siéntete tranquilo, tranquila, relajado, relajada, ¿no? ¿Qué tanto eso también tú puedes, en el proceso ya de imaginación, qué tanto puedes identificar que es un pro o una desventaja hacer eso? Creo que sí facilita, porque justamente, ¿no? Como jóvenes, o sea, yo no soy tan joven, pero sobre todo generaciones que vienen atrás de mí ya están muy determinados en de hablar con ciertos pronombres, ¿no? Entonces, si en el ejercicio de imaginación me dicen como de cierra los ojos e imagina con tu niño pequeño, pues para mí va a ser como de, pues yo no soy niño, ¿no? Entonces, algo que justamente he notado que tú haces en los ejercicios es como de imagina a tu niño, tu niña. Entonces ahí pues te sientes integrado. Ok. Sobre todo cuando hay personas de la comunidad, ¿no? Sí, claro. Y que no les gusta, no soy ni ella ni él, ¿no? Okay. Entonces creo que sí es importante y pues no pelear. Porque hay muchos terapeutas y creo que ha pasado, ¿no? Y que cuando llegan pacientes nuevos es como de, no, pues es que el terapeuta anterior, pues me regañaba o me jalaba para acá. Entonces es como de, pues con los pacientes no vamos a pelear. Claro. Y creo que nada nos cuesta, pues, decir unas palabras de más. Ok, ¿no? Qué Entonces bien. Creo que sí, justamente sí facilita. Qué bien, te agradezco mucho, Diana, esto, porque si a veces me quedo pensando que quizás el estar como siendo tan reiterativo, como que se sientan 100% tranquilos, tranquilas, yo decía, tal vez están durante el ejercicio como aplicándolo y de repente tanta palabra pues me saca, ¿no? Y es una de las dificultades que tenemos tanto por nuestro lenguaje, que no es tan generalizado, y que pues también el usar el masculino en todo pues puede llegar a generar esa incomodidad, ¿no? O sea, porque claro. estás vas caminando con tu niño y cuando te das cuenta eres tú de pequeño, ¿no? Y es como, ¿por qué pequeño? ¿Por qué pequeña, no? Y ahí te puedes perder y ahí te puedes quedar, entonces por eso como que algunos pacientes, si fuera el caso, se podrían perder, ¿no? Ya no siguen avanzando porque a lo mejor por esa palabra que se nos fue, es como de, pues no, pues ahí me quedé y me perdí y la verdad ya no te escuché todo lo que dijiste. Ok. Y algo también interesante que nos pasa y compartiéndoles aquí a todos, a ver, como les decía, el mundo del trabajo de imaginación es algo infinito, ¿no? O sea, hay desde personas que conectan muy fácilmente, hay personas que pues no logré ni siquiera cerrar mis ojos, ¿no? Y pues hemos tratado de hacer como adaptaciones. ¿Qué tanto realmente el hacer ejercicios en grupo, por ejemplo, si tú ves que los pacientes se involucran, o qué tanto realmente la mayoría estarán como papaloteando, ¿no? Estar pensando otras cosas, o si realmente se involucran desde lo que tú alcanzas a ver como coterapeuta, Anita? No, sí se involucran. Y creo que influye mucho aquí, vamos a hacer como de la psicología de las masas, porque pon tú que a lo mejor ellos están como con su resistencia, pero al ver que el grupo lo está haciendo, es como, no, pues no me queda de otra más que cerrar mis ojos, ¿no? Entonces lo hacen. Y es interesante porque después justamente esas personas que están bien resistentes son las que más conectan. Ok, sí, es algo que es bien bonito, ¿no? Empiezas a hacer el ejercicio, de repente ves a unos que están así como, abro los ojos y como dices, veo que mis compañeros están cerrándolos, pues ya me medio finjo, ¿no? Sí. Y terminan conectando. Oh, qué interesante. Y creo que esa es otra parte enriquecedora del grupo, ¿no? Que el grupo te mueve, entonces
pues justamente, y pasa también, sobre todo con estos que tienen el modo protector alejado, o la evitación, ¿no? De que este tema ni me acuerdo, mágicamente se me olvidó, y escuchas al compañero o compañera que conecta, y luego pareciera que están describiendo la película de la otra persona. Sí. Entonces ves como de, oye, me acabo de dar cuenta que eso me pasó a mí. Entonces creo que eso también es muy enriquecedor, y por eso el grupo es importante. Totalmente. Sí, esos son de los factores más importantes, ¿no? Diríamos, el que se sientan parte de un grupo, parte de una familia, que esa es como nuestra filosofía desde la terapia grupal de esquemas, ¿no? Que fungamos como esa familia sana, ¿no? Por todas las experiencias dolorosas que hemos tenido en nuestra crianza, en nuestro desarrollo, y otro es eso, ¿no? También el que puedan ellos, diríamos, conectar o identificarse con, o sea, con el otro, ¿no? Ver que mis esquemas y mis experiencias adversas también pueden ser las mismas, que mis reacciones, el no querer participar o no querer trabajar, no se me castiga, ¿no? También es algo que yo he escuchado mucho de los pacientes, ¿no? Que dicen, es que aquí no me siento juzgado, no me siento juzgada, realmente me ayudan los ejercicios, y yo es donde me pongo a pensar, o sea, digo, se siente muy lindo que los pacientes expresen esas como avances, pero yo digo, ¿qué tanto puede generar? Porque como estoy en grupo, ¿qué tanto la presión social es como que sí me ayudó, sí cambié? Entonces escucharte, Dianita, me ayuda justo a ver esas bondades que tienen los grupos, ¿no? En serio, creo que a lo largo del tiempo y conociendo colegas, veo que a muchos no les gusta el trabajo de grupos, ¿no? No sé si consideran esas dificultades o tú con otros colegas, por ejemplo, que nunca han estado en grupos, no sé si has preguntado, Dianita, así como, oye, ¿qué opinas del trabajo en grupo? O no has tenido esa experiencia, o sea, de que te digan, no, es que a mí no me da miedo, o no, eso no funciona, o algo por el estilo. He escuchado comentarios sobre que es muy complicado por el número de personas, ¿no? Uh-huh. Porque pues dicen como de no es lo mismo que si una persona entra en crisis a que 5 personas entren en la crisis. Pero con la experiencia que he visto justamente de psicoterapeuta, me he dado cuenta que sí facilita muchas cosas para el trabajo individual. Y en verdad es una lástima que a veces, ¿no?, se nos enseña como de, sí, psicología para grupos, pero pues es complicado, así que mejor no se vayan por ahí, ¿no? Cuando yo creo que hasta como terapeuta nos ahorraríamos un buen de chamba, ¿no? Porque muchas veces pasa que llegan pacientes individualmente y es como de, pues llegan y, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué me compartes? Nada. Y en el grupo es como de, no, o sea, a ver, escucho esto, es como de, pues yo también me siento así, ¿no? Entonces sí es como de una lástima que a veces como que nos quedemos como con estas creencias que nos han vendido y que a la vez es como retos personales, ¿no? Como de, no, es que no voy a poder con 8 personas, cuando yo creo que sí se puede. Y sería muy enriquecedor que se intentara, ¿no? Que más colegas se intentaran a practicarlo, creo que sería un boom. Sí, porque yo escucho mucho, como dices, esta recomendación, Dianita, en serio, yo noto mucha renuencia, mucho miedo, no sé si, o sea, yo imagino que es a veces miedo, como dices, no, 7 pacientes o 8 pacientes va a ser muy complicado, y muchos colegas, o sea, a lo largo de nuestros programas académicos, pues donde hemos afortunadamente y gracias a cada uno de ustedes y la gente que está involucrada en el trabajo que hacemos en el instituto, pues es bien lindo que todos los programas afortunadamente han funcionado, ¿no? Hemos tenido estas formaciones como conceptos generales enfocados en niños, adolescentes, en parejas, en grupos. Y el único grupo que nos ha costado mucho más trabajo como formar, justo es el de terapia grupal. Y yo, como dices, yo digo, ¿cómo? Esto te puede ahorrar tiempo, puedes contener más número de pacientes, puedes promover más habilidades, puedes ser una contención en lo que tengo mi otra sesión, o que en algún momento esté en crisis, ahí puedo resolverla y puedo trabajarla, y también a la vez puedo ayudar a otros colegas, a otros compañeros, o sea, yo veo tantas bondades del trabajo grupal, y ahí me pregunto mucho justo eso, ¿por qué los colegas no les gusta? ¿No? ¿Qué podrías promoverles o decirles, Dianita? ¿Por qué sería importante que todos, a lo mejor, en un mundo ideal, trabajemos también con grupos? ¿Qué cosas, qué ventajas también, además de todo esto que decimos, podrías compartir de que para que se animen muchos de los colegas a trabajar en grupos? Yo les podría decir que es muy fácil.
¿no? Y aparte estamos promoviendo factores de protección, por ejemplo, ¿no? Con las personas que tienen depresión, que justamente se aíslan, pues el grupo que hace que convivan. Y no es como que, jaja, vamos a platicar, no, o sea, es como un grupo terapéutico, no perder el objetivo, pero eso va a hacer que el paciente con depresión pues se sienta acompañado, se sienta parte de, porque ellos justamente se sienten una carga. En el grupo es como de, no, escucho a mi compañera, a mi compañero, y pues me doy cuenta de que no soy la única persona que me sienta así. Entonces estamos promoviendo estos factores de protección. Y aparte, algo que creo que la terapia de esquemas es muy hermosa con los terapeutas, porque creo que en grupo se puede manejar muy fácil, ¿no? O sea, hablamos tan solo de esquemas o hablamos de los modos de afrontamiento, modos críticos, y tan solo modos críticos. Creo que si hablas en el grupo de modos críticos, en una sesión, vas a ver que todos van a conectar. Totalmente. Porque todos tenemos un modo crítico. Así es. Y justamente va a facilitar que el paciente vaya identificando de, pues me doy cuenta que a mí el modo crítico que más tengo es el permisivo, ¿no? Sí, claro. Y otro va a ser como de, no, pues a mí es el cognitivo. Entonces eso va a facilitar. Y justamente creo que, como yo menciono, ¿no? Creo que se pueden llevar de las manos ambas, trabajar con lo individual y lo grupal. Y justamente que sea como que las terapias individuales, ahí sí ya vamos un poquito más a raíz, como de, a ver, ¿de qué te diste cuenta en la terapia grupal? No, pues me identifiqué con Panchita. Porque me di cuenta que en la infancia esto, es como de, ok, te diste cuenta de este esquema, vamos a profundizar, ¿no? Entonces tú como terapeuta, pues ahora sí que vas a tener todo el menú completo de tu paciente y vas a saber qué darle. Exacto. Y con individual es como que nada más te estás quedando con lo que él te trae. Exacto. Porque aparte no hemos hablado de lo que tú como terapeuta ves en los pacientes, ¿no? Sí, claro. Porque como individual, por ejemplo, si hablamos con una persona narcisista, en lo individual él te puede estar vendiendo su imagen. Pero en el grupo, y algo que se pasa mucho en los grupos, ¿no? Sobre todo eso es bien interesante cuando se juntan dos personas con rasgos narcisistas o dos personas con rasgos TLP. Okay. Eso me llama mucho. Luego estoy ahí viendo la dinámica que es como de, me estás quitando mi lugar. No, me toca a mí hablar. Y es bien interesante. Sí. Entonces, justamente, tú como terapeuta, ahí ya tienes, ahora sí que 1-0, y no es como sea una competencia, pero sino como de, pues por ahí puedes, hacer la confrontación empática, como de, oye, ¿te has dado cuenta que Anita te está despertando esto? ¿Qué está pasando? Entonces es como de, pues sí, es una invitación de que se animen y lo prueben y van a ver que les va a gustar, ¿no? Qué bien, qué padre, ¿no? Y luego nos empezamos a entusiasmar, ¿verdad? Porque justo, ¿no? O sea, los pacientes, esas bondades son como de manera de resumen, son bien importantes, ¿no? Uno, que justo cuando hay pacientes con diferentes rasgos, pues siempre se van a movilizar, ¿no? Siempre se terminan activando esos esquemas, esa química esquemática que le llamamos, ¿no? Entonces, el narcisista de repente reacciona con el otro narcisista, tú te sientes mucho y tú has avanzado mucho, pues a mí me ha costado, ¿no? Entonces, eso, como bien dice Diana, es una oportunidad, porque de una sesión grupal, que psicoeducamos a todos sobre, por ejemplo, el modo crítico, como bien menciona Diana, ya identificamos el crítico y ya en la sesión individual ya podemos dirigirnos a eso que fue movilizado, ¿no? Han tenido, de repente algunos colegas, algunos pacientes han tenido entre ellos algunos conflictos, ¿no? Y también en ese aspecto del manejo de conflictos también, Dianita, ¿cómo lo has vivido, no? Porque pues en individual no pasa, ¿no? Pero de repente el grupo, Panchita se pelea con Panchito, Panchito ya no quiere ir, o Juanita quiere hablar todo el tiempo. ¿Cómo has visto también esos conflictos de la dinámica grupal? Que yo creo que también es parte de los factores que los terapeutas dicen, no, yo para estar lidiando con, como niñero, no quiero. ¿Cómo ves tanto la solución como ese tipo de problemas? Creo que justamente eso son áreas como para trabajar, ¿no? Porque, como bien mencionas, a veces para el terapeuta va a ser como de, no, pues qué complicado, ¿qué tal si aquí se me quieren deschongar o algo? Pero no, o sea, en verdad eso es como de, a ver, ¿en qué otro momento te ha pasado? Porque pasa, ¿no? O sea, en un grupo, o sea, yo falto de mi ejemplo de 8 personas, pero sabemos que en centros, pues... A veces un poquito más. Ajá, entonces... Poquitos que parecen mis a veces, ¿no? Sí, ajá. Pero supongamos que son 15 personas y se están agarrando 2 o 3, pero también influyen mucho los demás, porque es como de, ¿qué está despertando en mí? Entonces, como lo digo, pareciera que estoy repitiendo lo mismo, pero en serio, es sí. Como de... Ellos es como de, oye, me acabo de dar cuenta que cuando vi a mis compañeros, me sentí como cuando mis papás discutían en casa.
¿no? Entonces eso como que sí son retos, pero también es justamente, creo que el trabajo, de la importancia del trabajo también individual, como de, oye, ¿qué pasó en la sesión? O pues ve, ¿no? Platicamos y qué te movió en la sesión, ¿de qué te diste cuenta? Porque por algo luego sí, como que salen ahí a relucir los modos de afrontamiento bien bonito. Apuros ahí, sí. Ahí podemos probarlos con nuestros ojos y casi con nuestra lengua podemos tocar al modo, ¿no? Y es bien importante esto, también yo veo, de repente es muy complicado, por ejemplo, digo, o sea, por ejemplo la supervisión, ¿no? Yo en mi supervisión, pues, como no hay muchas personas de habla hispana que tengan este tipo de formación, pues son de otro tipo de países, ¿no? Y entonces de repente me preguntan, Sergio, es que cómo pueden, es que no te recomendamos trabajar con grupos tan heterogéneos, ¿no? Porque a veces también, como bien dice Diana, a veces hay tanta demanda que tenemos pacientes adolescentes y a veces nos vemos forzados a integrarlos con los familiares. O hay sesiones en que pueden estar separados, ¿no? Pero hay sesiones que por algún motivo algún colega no fue a trabajar y entonces tenemos que hacernos cargo, o sea, no podemos dejar la gente esperando, ¿no? Entonces, en esta heterogeneidad, se dirá así, en este grupo tan heterogéneo, las intervenciones a veces pueden verse, ¿no? O sea, mis supervisores dicen, Sergio, es que eso puede generar como algún problema, puede generar alguna dificultad, y pues yo veo esto que dices, Dianita, ¿no? Porque el que el papá diga, es que yo no me desespero hablar con el grupo de mamás porque ellas no entienden o porque reaccionan como a mí me trataron. Es bien bonito ver cómo esa dinámica de modos y esquemas, ¿no? Y como dices, cómo poder aplicar la confrontación empática frente a varios para que varios les haga sentido el resultado, el cambio, ¿no? Hacer una intervención con un modo, ¿no? Que a lo mejor los adolescentes dicen, yo no soy así, mi mamá es bien exagerada, bien exigente, y cómo van relacionándose eso bien bonito. Y yo digo, es algo que yo pienso. También, Dianita, ¿qué tanto a lo mejor tú estarías de acuerdo con esta perspectiva? A lo mejor sí, porque lo ves diario con el trabajo que hacemos, pero ¿qué tanto es favorable esos grupos? Entonces, a veces podemos tener un grupo totalmente heterogéneo y a veces tenemos un grupo con los mismos pacientes, con las mismas características. ¿Qué tan favorable o desfavorable tú lo ves esto, Dianita? Ay, yo creo que siento que esto me parezco como los políticos. Sí, muy favorable. Porque justamente se me vino a la mente, no sé si recuerdas esa sesión, yo creo que ya tiene como un año, yo recuerdo. Ya tan rápido que se pasa. Donde estaban justamente los grupos de familiares y metieron a los adolescentes por algún motivo, ¿no? Y que la mamá estaba hablando de que su hijo, que le decía que pues, ella no le daba dinero y que pobreteaba, ¿no? Y que justamente otro adolescente habló. Entonces eso creo que sí es es un espacio importante porque puedes tú justamente ver ambas posturas. Y aparte, no es como que, porque esa diferencia de la terapia familiar, ¿no? Que justamente es como de nada más escuchas la versión de la familia. Pero ¿qué pasa cuando hay más familias que la mamá dice, la propia mamá le puede decir a la otra mamá, oye, ¿sabes qué? Es que sí, ¿no? O sea, también. Sí está siendo muy rígida. O el adolescente como de, yo me sentía como su hijo y fíjate que por eso mismo yo me fui a las drogas, algo así. Entonces, justamente creo que, te digo, es lamentable que muchos como que sean muy estructurados con algunos grupos, porque creo que sí se están perdiendo de mucho. De mucha riqueza, sí. ¿No? Y mucha... sí, es que realmente es un aprendizaje. Yo digo en serio, mis grupitos ahí son mis mejores maestros, porque esos retos, ¿no? Desde una discusión, desde estos comentarios, ¿no? Y desde esa empatía, ¿no? De decir, pues yo era igual y por eso creo que hacen los grandes resultados, ¿no? Escuchar que otro adolescente me diga, como dices, oiga, es que si yo por esos mismos comportamientos de mis papás yo recurrí a las drogas, es creo que un comentario tan asertivo, tan directo, que ningún terapeuta, ningún especialista, aún le diga el mismo papa, la señora no lo va a ver como, no lo va a integrar o no lo va a tomar, porque pues va a decir, pues ustedes lo ven desde otro punto de vista, ¿no? Pero que sea un adolescente con características similares, pues terminan justo dirigiendo todo a las necesidades emocionales básicas, ¿no? Las necesidades
emocionales básicas es uno de los conceptos más importantes que tenemos en la terapia de esquemas, y que en los grupos pues vamos a ser esas personas que vamos a nutrir, ¿no? A nutrir desde el poder promover esa conexión, esa aceptación, de promover los cambios, la autonomía de cada uno de los pacientes, y eso también que entra en la reparentalización, que a veces pensamos que no tiene que ver, que es el establecer límites, ¿no? O sea, claro, poder establecer límites, no solamente que las mamás aprendan a poner el límite a sus hijos, sino que las mamás se puedan poner límites realistas a ellas mismas. Claro. Es a veces el reto más fuerte, ¿no? Sí. También me estaba yo acordando, ¿no? De no es como con mamás y adolescentes, pero de los propios rasgos de personalidad, ¿no? Claro. Recuerdo de esta persona con rasgos narcisistas, cuando escucha a una señora con dependencia, a un narcisista, y que dice, oye, estoy enojado porque me doy cuenta que yo soy así, y de que no aguantes, y no sé qué. Entonces, justamente es como creo que fue lo enriquecedor, y algo que aquí mencionas del establecimiento de límites, que a lo mejor, no sé, hay que ver que nos comenten ahí, por qué no se animan a dar terapia grupal, pero muchos piensan que a lo mejor porque puede ser como muy arriesgado. Sin embargo, como bien mencionas, desde el principio están los límites, ¿no? Claro. Y es justamente mencionar, sí, bueno, o sea, a lo mejor te puedes estar identificando con la historia de Juanita, pero tu comentario hazlo desde tu experiencia, de lo que comentó Juanita, qué despertó en ti. No le vas a decir a Juanita, oye, Juanita, haz esto, porque pues no. Claro. Entonces creo que también eso es como los límites son importantes. Sí, y va a ser una solicitud real, a todos los que nos puedan estar viendo, escríbanos, ¿por qué no me gusta trabajar con grupos? Y si trabajan con grupos también, ¿qué otras cosas a lo mejor no hemos hablado aquí en este episodio? No, pues yo también veo esto, porque creo que, repito, o sea, creo que los grupos son una gran escuela, ¿no? Es un trabajo, como dices, Diana, a mí, y eso se me ha señalado mucho, ¿no? Como bien mencionas, el que, Sergio, ¿cómo puedes trabajar con personas con dependencia afectiva, ¿no? Aunque no sea un diagnóstico tal cual en el DSM, pues vemos estas características de dependencia a las relaciones, ¿no? Y cómo los vas a mezclar a estas personas con dependencia con los depredadores, que son los narcisistas, ¿no? O cómo vas a integrar a personas con depresión con personas que tienen una adicción, si no son las mismas cosas. Y vemos que lo maravilloso de la terapia de esquemas creo que es eso, que tenemos un lenguaje en común, ¿no? Que van a ser estos modos. Entonces, cuando hablamos del crítico, desde el narcisista hasta el depresivo, ¿no? O deprimido, desde el ansioso hasta la persona que tiene una dependencia con alguna sustancia, pues terminan conectando, ¿no? Entonces, es algo que yo siempre recomiendo, ¿no? Trabajemos con el crítico porque nos hace sentido a todos. Todos tenemos ese horrible crítico interno, ¿no? Y es fácil de conectarlo, ¿no? Por otro lado, el hablar del niño, ¿no? A veces hay más dificultad, y es lo que ve, como dice Dianita, pues es algo muy, muy lindo, ¿no? Porque un paciente conecta con esa vulnerabilidad, y para el grupo entonces se vuelve algo normal, y entonces me permito vulnerarme, ¿no? Justo Dianita que comentaba de esta persona con rasgos narcisistas, ¿no? El poder verlo vulnerable y el poder verlo, que conecte con sus emociones, ¿no? Él tuvo que viajar a otro estado, tuvo que irse, y me decía, y yo le agradezco si en algún momento nos ve, sería directamente agradecerle, ¿no? Porque me decía, es que Sergio, gracias, porque esta terapia fue totalmente distinta a todos los lugares donde he estado, y esta terapia me logré conectar con que no soy la persona buenita, ¿no? O sea, bueno y bonito, como integrando esta palabra, no soy la persona buenita que siempre pensé, realmente soy egoísta, y soy abusivo, y todo lo que he hecho soy responsable, y son cosas que tal vez en una terapia individual, o sea, yo desde mi perspectiva diría, podría haber sido meses. No sé si también tú coincides en esto, o sea, qué tanto la terapia grupal favorece este avance como un poquito más rápido y directo que cuando es solamente con tus pacientes individuales. Dianita, ¿cómo ves? Yo considero que sí, y aparte a esto le quiero sumar la importancia de la terapia grupal de esquemas. Sí, claro. Porque si habláramos de una terapia grupal cognitivo-conductual, no es por echarle tierra, pero yo creo que en el ejemplo anterior que retomé, ¿no? De la persona narcisista y la persona dependiente, yo creo que un cognitivo diría, no, ¿cómo va a ser posible? Entonces separémoslo. Sí, y ya, claro, te sales del grupo, eliminado. Y aquí es como de no, porque lo estamos viendo de otra manera. Y fíjate que justamente
O sea, yo he llegado a pensar como en un punto como de estaría padre que yo también en mi espacio privado abra yo un espacio grupal, porque sobre todo los depresivos, las personas con depresión, llegan y es como de, les cuesta trabajo abrirse, sí. Y es como de, ay, ¿cómo le hago, no? Entonces sí, claro. Creo que el grupo ya es una ventaja, porque en verdad el grupo te motiva a moverte, te vas moviendo, y el grupo se va moviendo también, y ahí vamos todos avanzando. Pero entonces sí quiero como destacar que creo que la terapia grupal de esquemas es la que permite y favorece, ¿no? Porque te digo, no es lo mismo a que manejáramos una terapia grupal desde otro enfoque, porque justamente tan solo con los chicuelos, yo les llamo, las personas los consentidos. Sí, las personas que van pues a fuerza. O sea, como que desde ahí está la importancia de la terapia grupal de esquemas, de cómo se les da el trato. Se les da el trato como a un humano y los entendemos. Porque sí he escuchado comentarios de que, ay, no, ya van a venir los que roban, ¿no? Y es como de, o sea, no. Y algo bien hermoso, me acuerdo de uno de ellos, cuando justamente estaban hablando de las experiencias que pasaron en prisión, uno de ellos te dijo, oye, Sergio, ¿entonces eso es trauma? Y fue como de, sí, eso es trauma, y se quedan como de, órale. Y que los nuevos que van llegando fue como de, ay, no, sí me pasó así, también me desnudaron y pasó esto. Y que comiencen a abrirse es como de, justamente ahí está ahí la importancia, ¿no? Sí, justo hoy le compartí a Diana que hubo un paciente, ¿no? Que de repente hasta lo platicábamos con nuestra directora, porque era un paciente que todo el tiempo nada más se sentaba, observaba, ¿no? Y no hablaba y no participaba. Entonces la terapia de esquemas, pues finalmente el trabajar el vínculo, y que realmente tengamos que generemos esta relación terapéutica de reparentalización, permite que los pacientes accedan, ¿no? O sea, yo venía enojado, Sergio, no quería hablar, ¿no? Es que me sentía que me iban a poner como en un grupo de AA, ¿no? A sermonear, o que me iban a decir nada más pura palabrería, y de repente que seas tan que nos permitas hablar, que nos permitas integrarnos, que nos permitas, pues quiero hablar contigo, o sea, me generas esa sensación. Este paciente nos decía hoy, no es que me provocan estas ganas de querer hablar con ustedes, porque en otros lados me he sentido criticado, me he sentido rechazado, me he sentido que las terapias grupales parecen como si fueran clases de daños y riesgos del consumo de drogas, ¿no? Y aquí pues es el tema de las drogas, pues podemos retomarlo, pero hablamos mínimamente, ¿no? Hablas conmigo como si fuera un humano y no como el vicioso o adicto que me señalan en otros lugares, ¿no? Allá no me bajan de alcohólico, no me bajan de drogadicto, y aquí que sean justamente ese trato humano, pues me hace sentirme con ganas de platicar, ¿no? Y siempre enfocado, como les decía, justamente en estas necesidades emocionales básicas, pues creo que permite y permea que los pacientes realmente trabajen, o sea, que no sea una terapia solamente psicoeducativa, porque yo más que enfocarnos en lo cognitivo, en algún otro tipo de terapia, yo lo que veo es que muchas veces son psicoeducativas, ¿no? Hasta sacan sus manualitos y vamos a hacer ejercicio 1 y desarrollar habilidades sociales, y no porque sean malos, ¿no? Pueden ser un gran complemento, pero la terapia de esquemas permite eso, o sea, ver un tema en común, hablar de un modo en común,